Hello, Comando 911, desde New York para el mundo. Bueno, mi gente, hoy aquí tenemos a Hansel, la fiscalía, dembowcero de los viejos, de la vieja guardia, y no nacional. Tú sabes, Guachupita City, aquí en la casa, Comando 911. ¿Qué es lo que hay entonces? Un poquito más para el micrófono ahí, tú sabes. Yes. Dime, Hansel, tú que vienes de la cuna del dembow. Guachupita, la cuna del dembow. Guachupita City. De donde surgió todo. Pero hay algo que a mí me tiene como ahora que se me despertó como una letrillita fugaz. Okay. Porque supuestamente no fue el Alfa que inventó el dembow. Y el Alfa es de 12 de Jaina. Guachupita y 12 de Jaina está lejos. No. Yo te voy a explicar. Ok. Explícamele eso, no a mí, al público. Todo el mundo está claro que Guachupita es la cuna del dembow. El mismo Alfa está claro. Buloba está claro que Buloba también es guachupitero y villano. Buloba, family, de lo mío. Ok. Alfa. Entonces, si el Alfa está claro, ¿por qué no menciona a Guachupita? Ni lo pone adelante, ni nada. Él se da... No, porque eso entonces está mal, porque él se está dando todo el mérito, se lo da a él. Él está claro y todo el mundo está claro de dónde surgió. Guachupita cuna, la cuna del dembow. Yo voy a ver si es verdad que es la cuna del dembow. Tírame un verso ahí, una línea. Mucho talento en Guachupita, mucho talento. Ok, tírame un dembow sin pita, así a capela. Te voy a dar un preview de lo nuevo que viene, de lo nuevo que yo voy a lanzar. No copyright, eso está registrado, todo está registrado, señores. Así que, dice... Una Chucky prendía, ella está decidida, anda con sus amigas en la calle en avería, rodeada de delincuentes, ella no anda en gente, salió a la calle desde que cumplió los 13, un tigre le involucró, ella le embarazó y sola la dejó sin importar que era menor, la mente le dañó, cayó en depresión y para bajar la presión le gusta prender su blon y chuki bombón, chuki bombón. ¡Eso! Pero es verdad que es la cuna del dembow. La cuna del dembow. Es verdad. Ellos están claros que lo que es. Wow. Oye, que lo que es. No, el dembow surge. Bueno, DJ Bollo. Ok, DJ Bollo. Uno de los principales exponentes que apoyó el dembow desde su principio. DJ Bollo, me respeto, mi papá. Ok. Mr. Manjao, que fue uno de los que rompió en Guachupita. Mira... Cuando nada más se escuchaba rap en todos los lados de Santo Domingo. Cuando estaba el lápiz. Y nada más salían exponentes de rap. Guachupita. En Guachupita nada más se vivía, ese era el mundo, dembow. Dembow, donde nadie escuchaba dembow. En el país entero, Guachupita, eso era lo que vivía. Ok. Por eso le dicen la cuna del dembow, de donde surgió todo. Que estamos hablando cuando el Alfa andaba en la bicicleta. El Alfa se tiraba para allá, ese coro, con el chi de esa gente. El Alfa. El primer tema que el Alfa metió fue el coche bomba. El coche bomba. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo. Él forzó mucho en el 2010, con el No Wiri Wiri. Forzó mucho, pero en realidad el disco que él impulsó fue el que él hizo con el chi. Ok. Yo estoy puesto para lo mío, yo no nací con el cobre. Ese mismo. Ese fue el que le dio. Un poquito aquí más, sí. No. Ese fue el que le dio el boom al Alfa. Que el Alfa está claro que el chip fue el que le dio el primer impulso. El chip. Sí, talento guachupitero. Imperio. Entonces, perdón. Pero es que hay algo. Ya el Alfa va a tener como 15 años de carrera. Okay. Y cuidado. Y en todo ese tiempo, él nunca ha mencionado a Guachupita, que yo sepa. ¿Sabe? No lo ha puesto ni nada. ¿Sabe? Nada. Él se echa. Eso es lo que me molesta. No. Él se echa todo el bombo y toda la vaina a él. Él dice que él fue quien inventó el dembow y todo. En verdad, ¿quién fue quien inventó el dembow? ¿En Santo Domingo? ¿O el dembow se inventó como a veces dicen que por Jamaica, que es una mezcla? ¿Tú qué eres de la cuna del dembow de Guachupita? Tienen que darle los créditos a DJ Bollo y DJ Topo.
Oh, DJ Topo. DJ Muy duro, Goyo muy duro. Fue uno de los primeros colaboradores de Dembow. A esa gente que tienen que dar los créditos. Ok. DJ Topo está un poco caliente, ¿sabes? Mi respeto, DJ Topo, pero en realidad estoy un poco quillado contigo. ¿Qué pasó con DJ Topo? Pero está di que en España, di que quedado. Eso es lo que dicen. Engavetó un pana mío full, que le dicen Cadó. Cadó. Yo lo he escuchado a Cadó. Claro, KT1. A Cadó. ¿Cómo que lo engavetó? Lo engavetó feo. Pero Chamaquito con mucho talento, lo engavetó. No me gustó esa. Pero, ok, lo engavetó que engavetó en el sentido de que una música. Agarran un artista. Ajá, para que la gente sepa lo que es engavetar. Hay muchos que no saben. Y no lo dejan fluir. Lo mantienen como en una gaveta. Ajá, ok. A lo que ellos digan. Saben que tiene talento el artista, que el artista puede echar para adelante. Y lo mantienen como atajado. Lo mantienen ahí, en una gaveta. ¿Y qué ganan con eso? Que los otros artistas que están por ahí le dan algo. Oye, no lo deja porque me va a quitar la comida. Digo yo, así es. Claro. Y en la música se mueve eso entonces. En la música se mueve todo. Ay, mi madre. En la música hay negocios, se mueve el negocio y de todo. Vamos a hay decir, artistas que pagan para que el otro no suene. Y ahí es donde lo engavetan. Ahí es donde lo engavetan. ¿Están entendiendo, mi querido público? Claro. Ellos están claros que hay artistas que le pueden hacer su lío por eso a nivel musical. Por eso es que hay muchos artistas que a veces dicen, por ejemplo, como a Bulín lo tenían engavetado, con unos videos y una música y una cosa. Sí. Que, ok. Eso mismo es, la misma gente. Eso es, vamos a decir, que te agarran a ti, te ponen a grabar, ven que tú eres duro. Cuando ven que tú eres durísimo, el camino te lo cierran. Y tú no puedes tirar. Una persona que quiere invertir en ti, una persona que te puede dar pero el valor. Eso no es engaveta, eso ya es mala fe. Eso es mala fe. Algo así. Eso es egoísmo. No le voy a bajar muchas pilas porque son mi gente. Sí. No, pero. Wow. ¿Y cómo está Cadó? ¿En qué quedó Cadó? No, Cadó ahora, por lo que yo he oído mencionar, él está trabajando haciendo estudios de grabaciones, que él aprendió eso en el proceso. Ok. Pero no, yo le sugiero que en verdad se ponga. Para su música, porque es un duro. Para él, sí, que él en verdad la tiene. La tiene. Hermano mío, ponte para lo tuyo, que tú tienes mucho talento. Y bueno, Guachupitero, yo espero, porque en Guachupita es un lugar donde todo eso era muy bonito cuando surgió, muy bonito. La gente apoyaba mucho, pero ahora existe algo que ha venido arropando el barrio que se llama la demagogia. Ay, lo demás. Aquí hay muchísimo demagogo aquí en Nueva York también. Eso es lo que hay que curar. No, yo sé que de aquí es que viene, de aquí es que se porta para allá, pero... De aquí fue que salió el virus. Claro. Aquí fue que se expandió. Aquí se expandió la demagogia. Y allá entonces, ¿cómo está no hay cura para la demagogia en Guachupita? En Guachupita apoyaban pila, pero que lo que pasa es que ahora le han apagado la luz a los talentos. Porque no le apagaron la luz. Mucho talento en Guachupita, mucho talento. Todo Santo Domingo hay mucho talento. Te lo digo a ti, ponte para lo tuyo. Mucho talento, Guachupitero. Ok, mándale un mensaje ahí, Hansel. El mensaje mío es mi gente. A los nuevos talentos, un mensaje ahí. Y a los guachupiteros, a todo el mundo en Santo Domingo ahora mismo. En Santo Domingo, una pastilla para la demagogia, para que suelten eso. Ok. Suelten eso, que eso no dejan a mi gente. Mucho talento en Santo Domingo. Voy a poner una farmacéutica contra la demagogia. Eso. ¿Qué usted quiere, productor? A lo demagogo. Una pastilla sí. se va a llamar antidemagogia. El medicamento. Le voy a revivir un muerto, pero y Pablo me robó un tema. Ay. Me robó un tema. ¿Un tema? En el del 2008. Que lo sacamos. Hasta así. El salvaje, Hansel, la fiscalía. Tú tajarro. Nada más te voy a ese código para que tú te claro. Te robaron un tema que se lo robó. Tú tajarro. Se pegó. ¿Y se pegó? No se pegó, pero que uno se quilla, tú sabes, no se quilla. Pero cuando viene a ver, cuando viene a ver, tú tenías el flow para pegarlo de verdad como era. Yeah.
¿Me entiendes? Que el tema que uno hizo es el real, que se escucha. Claro. Que la gente estaba claro que se expandió. Y no te tiró nada por el lado. En ese tiempo, porque el dembow estaba en baja. Ok. Por eso nosotros no le dimos el impulso como este. Ahí sí que ahí se le da el alfa, que el alfa ha llevado el dembow a otro nivel. Porque hay que ser realista, ¿me entiendes? Ahí sí. Yo se la doy. No, el alfa está todo. El alfa está todo. Oh, pero ven acá. Es el que representa el dembow dominicano. Donde claro. Va. El rey de el alfa tiene la puerta abierta aquí en el estudio. Claro. Cuando venga a Nueva York, en el Pagani que compró nuevo ahora. Claro, Comando 911, Comando 911. No, él viene para acá. Esperen la entrevista. Él viene para acá. Sí. Pues bien. Y ahí vamos a aclarar eso con el alfa. Si es verdad que el dembow salió de Guachupita no sé si o de Herrera. No sé si le ha dado bótica, pero él menciona a Guachupita mucho. Y no él, todos los artistas, porque están claros que Guachupita es la cuna del dembow, donde surgió todo. Ok. Aprendieron con algo nuevo. Sí, no, porque tú sabes que creo que Amazon grabó un documental sobre la cuna del dembow. Sobre la cuna, entrevistaron a Yailin y a varios artistas de allá, Bad Bunny. Salió en esa entrevista, no sé si tú la has escuchado, no sé si tú la has visto. Debería de tenerte, pero en realidad la verdadera historia del dembow la tenemos nosotros, los guachupiteros. Ay. Ya ustedes saben, mi gente. De donde surgió todo. Donde surgió todo. Esa la aprendí yo hoy. Guachupita Music. Con Hansel. Representando todo talento, guachupitero para adelante. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, un buen mensaje mandó Hansel la Fiscalía. Hansel la Fiscalía. Oye, pero ¿de dónde viene Hansel la Fiscalía? ¿De dónde viene ese nombre? En realidad es una historia larga, una historia un poco larga. Lo vamos a dejar para otra próxima. En los comentarios, déjenme saber, las personas que quieren saber de dónde viene la historia de Hansel la Fiscalía. Y depende de lo que ustedes digan, pues le hacemos la otra entrevista con Hansel la Fiscalía. Bueno, mi gente, un aplauso a Hansel la Fiscalía que estuvo por Comando 911.